Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en este vídeo voy a resolver el segundo problema de la oposición de secundaria, en este caso en la especialidad de matemáticas, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Más concretamente, la oposición se celebró en Toledo en junio de 2018. Bueno, en este problema me piden, lo tengo aquí ya copiado, me piden que demuestre que una recta D que divida un triángulo ABC en dos polígonos del mismo perímetro y de la misma área, necesariamente esta recta pasa por el centro de la circunferencia inscrita, es decir, pasa por el incentro, ¿no? Por el incentro del triángulo ABC. Yo he dibujado aquí un triángulo cualquiera ABC y bueno, voy a dibujar más o menos la recta que divida en dos polígonos de la misma área el mismo perímetro y voy a demostrar que efectivamente pasa por el incentro. Cuando se dibuja la recta, que yo la voy a dibujar, es una recta cualquiera, pues una recta cualquiera, voy a coger aquí esta por ejemplo, y la voy a traer aquí, voy a dejar en este color. Cuando se dibuja una recta es posible que la recta pase por venga por un vértice, es decir, la recta pase por un vértice y llegue al otro lado, al lado opuesto, en este caso pase por el vértice y llegue al lado opuesto a C, que de tal forma que me dividiría el triángulo ABC en dos triángulos. O puede ser que la recta no pase por un vértice, pase por uno de los lados y llegue al otro lado. Yo lo voy a demostrar para el caso en que pasa por un lado y llega al otro lado y me divide en dos polígonos. Uno de ellos será un triángulo y el otro será un cuadrilátero. O se puede demostrar también con si la recta, pues en este caso pasa por un vértice. La demostración es similar. Voy a hacer solamente una, la otra es análoga. Y la podéis hacer vosotros porque es exactamente igual, ¿no? Luego vamos a ver qué es lo que pasa, que se puede generalizar también, añadir un poco al problema. Se puede ver incluso que si la recta pasara por el vértice, por uno de los vértices, entonces sería necesario, si cumpliera estas dos cosas, aparte que debería cumplir obviamente que pasara por el incentro, sería necesario que el triángulo ABC fuera un triángulo isósceles. Bueno, vamos a demostrar lo que nos pide el ejercicio porque lo otro es un añadido. Bien, para eso trazo la recta esta, me generan más vértices, como veis, aquí más puntos de corte. Este le voy a llamar D y este de aquí le voy a llamar punto de corte E. Y ahora voy a trazar desde A, en este caso concreto, voy a trazar una bisectriz. La bisectriz es... a ver si soy capaz de dibujarlo, pues no voy a poder, a ver, pues tampoco. Pues solo me queda insertar la forma porque casi acabamos antes. La bisectriz es una recta que pasa por, que viene de un vértice en este caso, y pasa por el medio del ángulo. Es decir, en realidad una bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico que equidista de los lados del ángulo. Bien, ese lugar geométrico es una recta y a esa recta se le llama bisectriz. Así que yo voy a dibujar la bisectriz, pero lo que me interesa de la bisectriz principalmente es, independientemente de que me corta el ángulo en A en dos ángulos iguales, porque este ángulo va a ser igual a este, aunque ahora mismo no me importa, lo importante de la recta es el punto de corte que voy a tener con el vértice, con la recta, con el segmento AD, que va a ser este punto de aquí, que le voy a llamar en este caso F, y me interesa otra cosa también, y es, la bisectriz es el lugar geométrico, la bisectriz de un ángulo en este caso, la bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Con esta idea, que aquí la acabo de dibujar, con esta idea ya puedo afirmar que cada uno de los puntos de aquí de la bisectriz están a la misma distancia de un lado que del otro. Bueno, el dibujo es más o menos aproximado, pero yo creo que se entiende bien. Bien, pues consideremos un punto importante de esa bisectriz, que es el punto F, que es la intersección con el segmento DE, o la recta D, esta recta D que ponía, que corta en los segmentos DE. Bien, pues me dice el problema que esta recta D esta recta de E divide en dos polígonos de la misma área, es decir, este polígono de aquí, que es un triángulo, tiene la misma área que el polígono este de aquí abajo, que es un polígono, es un cuadrilátero, es decir,
tiene 4 lados. Bien, como esto es cierto, pues vamos a empezar a operar. Yo voy a hacer una cosa, voy a dividir el triángulo ADE en 2 triángulos y el polígono DECB en otros 3 polígonos, un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, esto concretamente. Sería, vaya, un poquito más dibujada. Tenemos ahí ese dibujo y este de ahí. De tal forma que me dice el problema que el triángulo o el área, ¿no? Voy a ir escribiendo. El área de ADE es igual al área. Luego miramos a ver qué pasa con los perímetros. Al área de DECB. Las dos áreas son iguales. Vamos a empezar por la primera. La primera es el área de ADE. El área de ADE, pues este área de ADE es igual, se ve bien, al área de AF, porque lo voy a separar en dos, AFD más el área de AFE. Lo he separado en dos, se ve bien. Y ahora vamos a ver cuál es el área de AFD y AFE. Empezamos por esta, el área de AFD. Bien, este área, daos cuenta de una cosa. Vamos a considerar que esta parte de aquí, AD, va a ser la base. Entonces el área de un triángulo es base por altura. ¿Cuál es la altura? Pues la altura en realidad es la distancia de este punto, del punto F, a ese valor de ahí. Ese es el área. Ese área la puedo llamar, si quiero, A. Es decir, esta distancia, la que va de aquí a aquí, yo la puedo llamar, si quiero, A. Perfectamente. Fijaos que esa distancia, aunque aquí está muy mal dibujado, es igual que esta. Porque el punto F pertenece a la bisectriz, que equidista de los lados del triángulo, de los lados del ángulo, mejor dicho. Así que es la misma distancia. Bien, el área AFD es la base, que es AD, por la altura, que es A, partido de 2. El área de AFE se calcula exactamente igual. AFE es la base, en este caso AE, por la altura, que vuelve a ser la misma, A partido de 2. Bien, pues ya tengo que el área del triángulo ADE es una suma de dos fracciones, AD por A partido de 2, más AE por A partido de 2. Esto, voy a poner un poquito más abajo, se saca factor común y me queda a medios por AD más AE. ¿Vale? Bien, vamos a la otra parte. Lo hemos trabajado, hemos empezado con el área de ADE, que la tenemos aquí, área ADE, que es esta de aquí. Ahora vamos a la otra área, que es esta de aquí, el área de DECB. Bueno, pues el área de DECB, el área de DECB, esta se puede separar en 3 triángulos, como veis, que va a ser el área de ECF más el área de FCB y más el área de DFB. Y vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver con la primera. El área de ECF, y esto es lo sorprendente. El área de ECF, yo puedo considerar el triángulo ECF como lo veis aquí, que es este triángulo que está aquí, ¿lo veis? Y yo puedo considerar que la base de este triángulo es EC. Si la base es EC, es decir, es desde aquí hasta aquí, es la base, todo esto es la base, la altura yo la puedo considerar la distancia desde la recta esta hasta el vértice F. Por tanto, la altura es A. ¿Con esto qué quiero escribir? Claro, pues resulta que el área del triángulo ECF es la base, EC, por la altura, que es A partido de 2. Esto es lo sorprendente, porque esto también lo puedo hacer con el triángulo que es el DFB. La base vuelve a ser DB, la altura es A, dividido entre 2, base
por altura partido de 2. Bien. ¿Qué me queda entonces? Me queda solamente el área de FCB. Pero el área de FCB puedo considerar esta la base, BC, y la altura, la distancia de F al segmento de abajo, es decir, esta distancia de aquí, que la voy a llamar en este caso B. Entonces puedo poner el área de FCB es BC por B, que es el valor que he puesto ahí, esa distancia, partido de 2. Bien, ya voy a sumar todo esto. Entonces me queda que el área de ECB es igual a F por A partido de 2 más DB por A partido de 2 más BC por B partido de 2. Esto me queda, sacando factor común al principio, me queda A medios por EC más DB más B medios por BC. Y me queda así. Esta segunda área es el área de DECB. Esta es esta de aquí. Vale, muy bien. Vamos a seguir ahora con la segunda condición que me daban de la recta DE, y era que los perímetros eran iguales, es decir, el perímetro este concreto de este de aquí, de A, más este de aquí, AE, más DE, este perímetro, la suma de esos tres lados, es lo mismo que este de aquí, más este de aquí, más este de aquí abajo, otra vez, bueno, más este de aquí, más este de aquí y más este de aquí, que es la suma de los 4. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando voy a escribir los 4. En cuanto a los perímetros, resulta que AE más AD más DE, esto es igual a DE también, porque se cumple que es el mismo lado en los dos polígonos, más EC más CB, que es lo mismo que BC, más BD. Bien, como estos dos son iguales, se me van, y lo que me queda es que AE más AC, más AD mejor, es igual a EC más CB más BD. Bueno, pero voy a hacer una cosa. Voy a pasar BD y EC al primer miembro. Entonces me va a quedar que AE más AD menos BD menos EC es igual a CB. Bien, esto es la ecuación, digamos, o la relación que nos sale cuando sabemos que los dos perímetros son iguales. Como sabemos que las dos áreas son iguales, esta área de aquí es igual a esa área de ahí. Pues vamos a igualarlo. A medios por AD más AE es igual a medios por EC más DB más B medios por BC. Lo paso ahora al primer miembro, a esta parte de aquí. Muy sencillo, esto ya es igualar un poquito y trabajar un poco con estas ecuaciones porque ya sale todo. Lo paso al primer miembro y bueno, yo creo que ya, si habéis seguido el ejercicio hasta aquí, estoy prácticamente seguro que lo podéis acabar ya vosotros. Más DB es igual a B medios por BC. Esto de aquí lo voy a sacar ahora factor común a la medios, porque está en los dos sitios, y me queda a medios, que multiplica a AD más AE menos EC menos DB igual a B medios por BC. Pero esta de aquí nos va a resolver ya el problema, porque AE más AD menos, o sea, AE más AD menos BD menos EC es esto de aquí abajo. Y resulta que eso es BC. Así que entonces nos implica que A medios por BC
es igual a B medios por BC. Claro, esto necesariamente implica que A es igual a B. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues nos vamos al dibujo. Al igualar A a B, este valor es el mismo que este. Es decir, resulta que la distancia que hay del punto F a los tres lados es la misma. Claro, ¿cuál es el punto que cumple esas condiciones? Pues ese punto es el incentro. Es el punto que equidista de los tres lados del triángulo, porque está a la misma distancia de los tres. Ese punto es el incentro. Así que acabaríamos de demostrar que el punto F es el incentro del triángulo. Y ya está. Con eso se habría demostrado el problema. Espero que no haya habido dudas. Si las ha habido, ya sabéis, me lo podéis poner en el canal o en un correo, como queráis. A mí este problema, de hecho, es el que más me ha gustado de los tres. He hecho los tres. El primero lo tengo por aquí hecho también, es el mismo, vamos, este. Pues bueno, me resultó interesante con lo de los módulos. El tercero, que ya veréis también el vídeo, es un problema de estadística, también interesante, pero bastante menos, porque es más de cálculo y más de conocimiento, que hay que saber un poco de estadística, de integrales y tal. Este es el que hay que pensar un poquito más, y es el más divertido, porque en realidad el problema se resuelve prácticamente sin escribir. Y esto tengo que decirlo, prácticamente sin escribir. Lo que hay aquí, parece que he escrito mucho, pero en realidad esto son solo algunas ecuaciones muy sencillitas, de pasar de un lado a otro y poco más. Y además estoy utilizando fórmulas y estoy utilizando conceptos muy conocidos. Por ejemplo, el área de un triángulo, base por altura partido de 2. O que la bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo, ¿no? O que el incentro es el punto del triángulo en el cual que equidista de los tres lados, que es la intersección de las tres bisectrices. Son conceptos relativamente sencillos y conocidos. Y este problema se resuelve básicamente pensando. Uno de los consejos que yo doy cuando vayáis a resolver un problema de oposición, bueno, en general cualquier tipo de problema, es que no os pongáis a escribir en el momento en el que el problema aparece delante de vuestros ojos y más o menos entendéis qué es lo que pone o qué es lo que queréis hacer. Escribir sin tener una idea clara de a dónde se va, en la mayoría de los casos es perder el tiempo. Yo lo digo por experiencia. Siempre que os pongáis a resolver un problema, dedicarle 4 o 5 minutos a saber desde dónde partís, hacia dónde queréis ir, y si el camino parece muy largo o no parece muy largo, parece corto. A veces, cuando uno trabaja con ecuaciones, en muchos casos, pues se pone uno a escribir pensando que es un camino válido. Y a lo mejor lo es, pero es muy largo. Es preferible sentarse, concentrarse, pensar en el problema durante 5 minutos, o 10 incluso, aunque fuera necesario 10. Y eso que parece mucho tiempo si estamos en una oposición. Pero aunque sean 10 minutos, y luego resolver el problema por el camino que hayamos encontrado más corto, porque estoy prácticamente seguro que esos 10 minutos estarán bien empleados. Seguro de verdad.